exportar con éxito desde Colombia a Estados Unidos. Le damos la bienvenida, nos excusamos también por el pequeño percance que tuvimos con la plataforma anterior. Si conocen o saben de personas que van a ingresar en el link de la plataforma en Zoom, vamos a estar dejando el link para que puedan ingresar a este espacio. Este evento se desarrolla gracias a la alianza entre la Cámara de Comercio Colombo Americana de Miami, ANAVA, empresa logística ubicada en Cartagena, Buenaventura en Colombia y también con sede en Estados Unidos. Gringos es una empresa importadora y comercializadora de productos perecederos en Estados Unidos. Cargo Depot, empresa en usuario de Zona Franca Parque Central. Entonces, no siendo más, vamos a darles inicio al evento. Nuestro evento va a estar a cargo en una agenda. Primero, vamos a tener las palabras de Javier Pinzón, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana de Miami. Segundo, caso de éxito por Susan Gringos, hablándonos sobre su experiencia en Estados Unidos con una empresa importadora de productos perecederos y comercializadora en Estados Unidos. Segundo, vamos a estar hablando sobre las zonas francas, las ventajas como una herramienta de internacionalización y casos puntuales de servidores logísticos como Cargo Depot y ANAVA. No siendo más, demos inicio con Javier. Adelante, Javier, te doy el espacio. Pues nada, muchas gracias, Lady, muchas gracias a todos ustedes y disculpa por el problema de la plataforma tecnológica. Esta es la primera vez que veo eso, pero bueno, siempre hay una primera vez. Nada, un poco aquí movido desde el iPad para no tocar el computador y dejarlo en la otra reunión. Muchas gracias. Yo soy Javier Pinzón, presidente de la Cámara Colombian American Chamber of Commerce de Miami. Somos una entidad que tiene más de 48 años. Ya estamos por celebrar el 49, formada en Miami. Es una organización non-for-profit, es decir, una organización sin ánimo de lucro, y existe únicamente por voluntad de empresarios colombianos, colomboamericanos, llamo yo, porque lo que nos sucede a los que estamos aquí hace muchos años es que ya no somos colombianos, en Colombia somos gringos y aquí somos colombianos. Y lo que eso quiere decir es que también hemos tenido un proceso de aprendizaje, de entender la cultura empresarial y la cultura regular, que se forma diferente cuando uno está en otro país. Entonces, no quiero quitar mucho tiempo, simplemente quiero darles la bienvenida, quiero agradecer mucho su paciencia, quiero decirles unas palabras importantes en un aspecto y es, si están internacionalizándose, es imposible explicar la importancia de tomar experiencia de gente local. Los errores que se cometen son increíbles y muy costosos. Apóyense, existe AmCham en las ciudades en Colombia, existen las cámaras de comercio, existe el Colombian American Chamber of Commerce, están gente tan activa como Parque Central Zona Franca de Cartagena, y hay muchas empresas que conocen el proceso y llevan aquí muchos años. Escuchen su experiencia, a eso venimos aquí hoy. Pero es muy importante porque una de las cosas que nos entristece y que ha dado luz a la Cámara de Comercio muchos años es tratar de prevenir los errores que se vuelven a cometer y que cuestan muchísimo tiempo, esfuerzo, dinero. Entonces, esta es una gran oportunidad de aprender de expertos. Muchas gracias, y para que salgamos más rápido, recortamos un poco la presentación de la Cámara, pero le doy paso a Susan para que nos cuente un poco de su experiencia, y muchas gracias, bienvenidos. Listo, Javier, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su paciencia. Sé que hay muchas personas que se están conectando desde Colombia, pero también sé que hay muchos de otros países que están interesados en tener comercio con Colombia o en desarrollar relaciones comerciales. Si nos pueden dejar en los mensajes de qué país se están conectando, sería muy chévere para poder también tener en cuenta eso para futuras referencias. De parte de Gringos, les cuento, nosotros, como están en la pantalla, somos una compañía que somos certificada por la Administración de Pequeñas Empresas acá en los Estados Unidos, por parte de mujeres, y esas son todas nuestras credenciales para frutas y verduras, cosas como el Blue Book y y cosas como el Southeast Produce Council, que ya veremos más adelante, si podemos ir al próximo slide.
de gran importancia para frutas y verduras. Entonces, ¿de dónde nace Gringos? Gringos es el resultado de mi formación académica. Yo soy internacionalista especializada en Latinoamérica y el Caribe, de la Universidad de Carolina del Norte, acá en Estados Unidos, más experiencia laboral cuando empecé en una compañía de logística. Entonces, hay esa fusión entre esa formación académica y esa experiencia entre operaciones y ventas, y empieza de esa manera Gringos en junio del 2018, y empezamos como un servicio de puerta a puerta para los restaurantes de Miami, servicios para comidas para eventos, compañías que daban para jugos. Y en todo ese proceso, en estos últimos 7 años, hemos evolucionado de ese servicio personalizado a pequeños negocios en el condado de Miami-Dade, a convertirnos en un importador y comercializador, sirviendo al sureste y la zona del Mid-Atlántico, del Atlántico Medio en los Estados Unidos. Con proyectos especiales también desarrollamos lo que es la costa oeste, y ha sido todo para productos perecederos en ese tránsito. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en 5 pasos que les quiero dar para la importación muy generales de productos agrícolas y de alimentos a Estados Unidos, les quiero decir que el primero que yo recomiendo es conoce tu producto. Al final de cuentas, todos y cada uno de ustedes son los expertos en sus productos. Entonces, ¿cuál es la temperatura óptima en la que lo debo transportar? ¿Cierto? ¿Cuál es el empaque? Pongo un ejemplo, digamos, con el limón. ¿Cuál es la cantidad de peso que el mercado para el que lo estoy enviando está recibiéndolo y está esperándolo? ¿Cuál es el empaque que se vende en ese mercado? ¿Cierto? Hay mercados que tienen una expectativa en cuanto al peso, otros que quieren un empaque más orgánico, otros que quieren algo con más visibilidad. Entonces, tú, como experto de tu producto, investiga, averigua, mira qué es lo que se debe hacer, con qué se puede consolidar y con qué no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo productos tropicales, como el mango, como la piña, como el plátano, como el banano, y son productos que tienen alto contenido de gas en etileno, ¿con qué lo puedo consolidar si no estoy listo para exportar un contenedor completo? Entonces, ¿qué puede ir en ese contenedor? ¿Cuál es mi vida de anaquel y cuál es el comportamiento de la maduración? ¿Cómo se ve mi producto una vez ya empieza a decaer? ¿Y cuánto tiempo es la expectativa de anaquel? Porque recuerden que mientras que estamos en la transportación, todavía queremos llegar a la góndola de un supermercado, todavía queremos llegar a un hogar y que ese producto esté en óptimas condiciones. Todas estas ideas y todos estos conceptos son ustedes los que tienen que tenerlos muy claros, no solamente para poder vender el producto, pero para también poder educar a los compradores de su producto de todas estas expectativas. Y bueno, la comercialización, que eso lo ampliaría un poco más en el punto número 3. Ahora, mi producto está permitido en Estados Unidos, ¿y cuál es la regulación de importación? Para todos los que quieran esta presentación, con mucho gusto, mi email está al final y lo voy a dejar por acá en los comentarios para que por favor me escriban y yo se las envío. Estos links que están incluidos en la presentación, ustedes los pueden acceder. Por ejemplo, en este que está ahí, tiene los requisitos de la importación agrícola. Entonces, puede que haya productos que por protocolo todavía no se reciban en los Estados Unidos, pero que a lo mejor se pueden recibir en alguna otra presentación, congelados, como pulpa, como lata, como conserva. Entonces, entrar ahí y revisar si su producto tiene ese protocolo de entrada, únicamente cómo está, o si se requiere algún otro proceso adicional para ese producto en específico. Ahora, necesito un registro de la FDA, o un plan HACCP, o buenas prácticas de manufactura o de fabricación. Reitero, eso es para productos como las pulpas, los procesados, los vegetales congelados, todo lo que ya tenga un proceso. Es importante que ustedes, como expertos de su producto, se hagan esa pregunta y se pasen nuevamente esa
ese plan para saber si sí se necesita. Todos los exportadores necesitan ese registro, pero es importante entender que es por planta. Entonces, si yo tengo múltiples plantas y estoy sacando productos de diferentes lugares, cada empacadora necesita ese registro. Entonces, es importante hacer ese trabajo antes de. Y, ante todo, mantener esa comunicación abierta con su agente aduanero y en origen y el agente aduanero en destino acá para que se sepa qué es lo que se está haciendo, qué se tiene, con qué se puede trabajar y con qué no. Siguiente. Entonces, este es el punto en el número 1 que quería ampliar más. Este es otro link que es muy bueno, es del USDA, es un link oficial, entonces ustedes lo pueden accesar y lo pueden ver en las diferentes ciudades. Les sugiero que jueguen y que naveguen un poquito con ese link porque les muestra los planes, los precios del mercado que está pasando y ustedes pueden tener una base. Vale la pena resaltar que en este link del USDA, del servicio de mercadeo, siempre está un poquito más arriba de lo que realmente se vende en mercado mayorista, o sea que ustedes pueden contar $3, $4, un poquito por debajo, pero es un buen medidor de lo que está pasando. En el mapa en que lo pueden ver a su mano derecha, hay 5 regiones, principalmente acá de los Estados Unidos. Es muy importante que ustedes tengan una referencia a qué región es la que realmente quieren entrar a vender y a qué región es la que realmente quieren entrar e incursionar, porque en todas es completamente diferente. El tema de la transportación, del acceso, de llegada, y bueno, nos iríamos en todo un webinar de solamente cómo entrar al mercado norteamericano, pero sí les quiero sugerir, hay que tener unos precios de referencia, un plan de comercialización, a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar a ese mercado, qué población hay, cuáles son mis consumidores. En total, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes donde son posibles consumidores, pero no significa que mi producto va a ser igualmente apetecido en una zona que en otra. Entonces hay que hacer ese plan antes de enviar el producto. Y yo diría, es importante tener aliados comerciales locales para que te den un estatus del mercado en caso de que vayas a enviar ese producto como mercado abierto. Que estés sondeando cómo es que se están dando las cosas durante esos días, qué eventos están cambiando, los feriados, la salida de la escuela, qué es lo que está pasando en el mercado que puede afectar mis exportaciones, bien sea en consumo o en requerimiento. Otro de los tips es valida al cliente. Nuevamente a través de aliados comerciales en los Estados Unidos, donde podemos dar referencia de los clientes, porque si es una red muy unida, donde todos nos estamos apoyando de una manera u otra, o a través, si lo quieres hacer directamente, hay plataformas como Blue Book, que es una plataforma para frutas y verduras y alimentos perecibles, donde la mayoría de las compañías que están en ese rubro están inscritas ahí y tú les puedes ver un rating y les puedes ver una trazabilidad, cuánto tiempo llevan en el mercado, cómo se manejan con sus pagos. Bueno, o PACA, que es una licencia, todos los que estamos comercializando productos perecederos en Estados Unidos, tenemos la obligación de tener una licencia PACA. Y eso lo que significa es que nos permite dar esa seguridad de un fideicomiso para en temas de seguimiento y responsabilidad, no solamente de pagos, sino de compromisos con producto. Eso sería otro webinar también, pero por lo menos quiero dejar los conceptos y de que tomen nota cómo se puede hacer y con qué herramientas se puede resolver. Para las primeras exportaciones recomiendo tener en cuenta los costos ocultos. ¿Qué son costos ocultos y qué se puede mencionar? En caso de que hayan rayos X, en caso de que hayan intensivos, en caso de que hayan extra
revisiones por contrabando, que es lo que traduce ese acrónimo de CET, que a veces cuando somos primeros exportadores nos ponen un alto a los equipos y entonces las aduanas acá buscan que los contenidos que están en el manifiesto sean tal cual corroborados con lo que viene dentro del equipo. Por favor, quiero acá hacer la anotación. No enviemos muestras de nuevos productos o de nuevas cosas que querramos enviar dentro de un contenedor sin manifestarlo. Si nosotros decimos que vienen 1080 cajas de plátano, eso es lo único que debe venir. No debe venir 1080 cajas de plátano y una caja, por ejemplo, de banano y nosotros no reportarla. Todo lo que esté en el manifiesto es válido si está en el manifiesto de la naviera y si está en el manifiesto que recibe el agente aduanero acá en los Estados Unidos, cuando se está haciendo toda la papelería y toda la documentación del contenedor. Considera BASC o CITIPAT acá para los Estados Unidos. Estas han sido herramientas que se han promovido después del 9/11 con todo el tema de la lucha contra el terrorismo. Entonces son certificaciones que le dejan saber a la aduana que ya has pasado por un screening con anterioridad y que eres un exportador de confianza. No es obligatorio, sin embargo, si en algún momento y ya cuando estés exportando con regularidad, consideras que eso es un buen plan para tu empresa, entonces considéralo, es un buen plan para tener. Y negocia con la naviera días de energía y estadías de equipo. Como hablábamos de los costos ocultos como primeros exportadores, eso puede originar tiempo adicional en el equipo. Entonces, eso puede causar detención y demurrage y días de energía, donde si no has negociado con la naviera una extensión, te pueden cobrar por día en lo que esté en puerto norteamericano solamente esperando por estar desaduanado. Entonces, asegúrate de tener esa conversación con la naviera cuando estés haciendo tu embarque, de decir, bueno, y si mi contenedor lo paran por X o Y, cuáles son mis expectativas y qué podemos hacer o qué podemos negociar, cómo me pueden colaborar para no entrar en gastos adicionales. Siguiente. Ok. 5 claves para las exportaciones e importaciones ágiles. Entonces, podemos hacerlo de una manera más engorrosa o de una manera más ágil, y yo diría que estas son como mis 5 más relevantes. La primera es cumple con las normativas locales. Busca asesorarte por una empresa o por una cámara de comercio o por un experto que ya está exportando. O sea, busca esa ayuda profesional y esa guía, sobre todo en las primeras exportaciones. Es muy importante alzar la manita y decir, necesito ese apoyo y ese soporte para asegurarte que tienes tu código de exportador, que el RUT está en la forma que tiene que ser, que tienes un certificado de predio o empaque del ICA. Si eso, hasta donde yo sé, no es obligatorio, pero sí es obligatorio para el tipo de producto que tú tienes. Todas esas normativas locales son súper importantes porque a veces ya están en planta de empaque, ya estamos listos para salir, ya el cliente está esperando, la naviera, todo, y resulta que antes de poder despachar ese contenedor, algo sucedió que no estaba dentro de la normativa y entonces lo tienen que poner en pausa un tiempo más. Y el riesgo de eso es que el producto que tú ya tienes empacando ahí es perecedero. Le estás quitando días de anaquel, le estás quitando tiempo que puede ser utilizado en tránsito solamente por no tener esas normativas locales como debe ser, ¿no? La segunda es asegúrate de tener la papelería completa para la importación. Entonces, la factura comercial, muy importante, sobre todo después de abril del 2025, porque antes nosotros contábamos con un tratado de libre comercio
pero ahora, después de abril de este año, tenemos unos costos arancelarios del 10% con el tema de la reciprocidad, que no se ve que vaya a cambiar ahora pronto, ni se están haciendo esos acercamientos diplomáticos. Entonces es muy importante que la factura comercial tenga el valor correcto y tenga esa información para poderse procesar desde el punto de vista arancelaria y desde el punto de vista de la importación. Si es transporte marítimo, hay un requerimiento que se llama el ISF, que es 48 horas antes de salir del barco, y eso lo que significa es una emisión al sistema de aduanas acá de los Estados Unidos, donde está dejándole saber, esta carga se está enviando, va a venir en camino, y entonces ya tengan la información antes de. Si llega carga y ese procedimiento no está lleno, hay multas. Entonces es importante ser muy cuidadosos con asegurarnos de que ese requerimiento se está cumpliendo. Orden de embarque y manifiesto, ya eso sale por la naviera, donde tiene quién es el que lo envía, quién es el que lo recibe y toda la información de todo lo que está viniendo. Nuevamente el registro FDA, que está dejándole saber acá al gobierno de los Estados Unidos la planta que está procesando las cosas allá en Colombia. Entonces, ¿dónde está ubicada y quiénes son los responsables? La lista de empaque, que son los contenidos que vienen dentro del contenedor. Y todo esto se envía al agente aduanero acá en los Estados Unidos para que ellos revisen que toda la información esté correcta, ellos puedan transmitir ese reporte, ese ISF, y tanto la naviera como aduanas como el agente aduanero utilizan esta información para asegurarse de que todo entra sin ningún problema. Siguiente. Términos de pago. Tener en cuenta lo que solamente Incoterms y también cómo es que van a ser esos términos de pago una vez yo envíe ese contenedor. Entonces, en estos términos internacionales de cómo se está haciendo la venta, eso se debió haber hecho antes, durante la hablada. Si estoy enviando mercancía abierta, pues ahorita nadie está pagándola, ¿cierto? Eso se llama en consignación, pero si yo ya acordé con mi comprador cómo es que se va a pagar, aquí es donde yo tengo que tener clarísimo si el transporte marítimo es prepagado o se va a colectar. O sea, prepagado está saliendo allá desde Colombia en la cuenta del exportador, o si va a llegar acá a los Estados Unidos y el cliente es el que está pagando ese transporte. Esto es muy importante porque se embarca la mercancía y a veces se queda en el puerto porque están en esa dicotomía de quién lo va a pagar, el que lo envió o el que lo recibe. Entonces, he visto que eso no queda muy claro desde el principio y por eso quiero especificar que es importante que eso quede muy claro quién está asumiendo los costos del transporte marítimo o aéreo, los costos de la bodega, ok, llega esa carga y a dónde va a llegar. ¿Lo vamos a tener en una bodega local o va a ser solamente un trasiego? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál es el plan? Camiones dentro de los Estados Unidos, ¿quién los contrata? ¿Tiene crédito? Esto se asume casi siempre que es responsabilidad del cliente, pero se tiene que discutir desde el principio para que sea más ágil todos estos temas de la negociación y sepamos qué es lo que pasa, y de haber costos o responsabilidades también del exportador se puedan tener en cuenta en los precios que se están dando y en las negociaciones que están. En caso de que el cliente no pague, o sea, de que ustedes envíen una carga, de que alguien ya lo esté recibiendo y ustedes digan, bueno, listo, esto fue una venta segura, pero ¿qué pasa si ese cliente decide no pagar? ¿Con quién me puedo acoger? Entonces, nuevamente está esta sigla PACA, que es del Departamento de Agricultura. ¿Me puedo acoger a ellos? Esa sería una pregunta que les recomiendo que ustedes investiguen antes de qué pasa o cómo me puedo proteger en caso de que ese sea el escenario. Ahora, producto de primera versus producto de segunda. Si mi producto no llegó en óptimo estado, ¿qué pasa?
A veces, como les mencionaba al principio, ustedes son expertos de su propio producto, ¿cierto? Pero en tránsito algo pudo haber pasado, una fricción, daño mecánico, se consolidó con la carga que no era, algo ocurrió, que pasaron de días de corte, entonces tengo oportunidad de, ese cliente me puede colaborar de venderlo a otro mercado, de venderlo a otro cliente, ¿qué hago? ¿No? Entonces tener eso también contemplado cuando están enviando la carga, ¿qué pasa si mi producto no llega a la temperatura que yo esperaba o no llega en la calidad que yo esperaba? ¿Cuáles son mis opciones? Y por último, no mezclar calidad 1.5, o sea, una calidad que no sea óptima con calidad de primera. ¿Qué he visto yo en estos años? A veces mezclan, digamos, en el limón. Está un producto bueno y óptimo que se puede vender muy bien, pero hubieron algunas piezas que no estaban tan bien y lo que hicieron fue mezclarlas todas en una caja. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Separen lo que sea la calidad de primera, que así venga, digamos, 17 paletas marcadas como que se pueden vender bien, top, producto premium, y la calidad que no esté tan óptima, separémosla aparte, propiamente identificada y dejémosle saber al cliente. Estas paletas se pueden vender calidad primera, estas paletas tienen unos defectos, tienen unas marcas, unas lenticelas, problemas de corte, lluvia, lo que sea. Entonces, esas miremos si hay otra opción de otro comprador. Haciendo esta identificación, podemos asegurarnos, uno, de que el producto que está en óptimas condiciones no va a ser castigado por el producto que no está en óptimas condiciones. Y nosotros también estamos creando esa relación de confianza y de buena fe con el importador, porque el importador dice, bueno, entiendo que vas a tener de diferente calidad, porque al final estamos trabajando con productos agrícolas y todo no va a ser súper lindo, todo no va a ser súper óptimo, pero déjame saber y con eso yo te puedo colaborar y podemos hacer un plan de en dónde posicionar qué, en vez de enviar todo como marca premium y como un producto exportable y cuando en realidad no se recibe de esa manera, ¿no? Entonces, serían mis 5 recomendaciones para hacer una relación más confiable, una relación más ágil y permitir una mejor trazabilidad y un mejor comercio entre Colombia y los Estados Unidos y los importadores acá. Como bonus, les quería contar que si ustedes reciben un producto acá dentro de los Estados Unidos, o perdón, ustedes exportan un producto acá a los Estados Unidos y el importador les dice, ese producto no me llegó de la calidad que era, mira, no lo puedo mover, esto no es lo que acordamos, y ustedes deciden hacer un reporte de calidad y control, el único reporte válido en caso de que se fueran a una instancia legal para cobrar ese producto es el que hace USDA, que es el Departamento de Agricultura, su línea de marketing. Ellos son los únicos que pueden certificar a través de sus reportes la calidad del producto y entonces ya tú puedes irte a una contienda con el importador, pero con eso, con esa certificación en la mano. Entonces, yo creo que aquí termina mi siguiente. Sí, una más. Entonces, construye una sólida red de proveedores de servicio. Tu proceso de exportación e importación no tiene que ser tedioso si te dejas guiar por los expertos. Entonces, asegúrate de llegarte y de buscar opiniones, de buscar información. Nuevamente reitero que tú eres el experto de tu producto. Entonces, más que nadie, tú eres el que está educándonos a nosotros los importadores de cómo se debe trabajar, cuál es la expectativa al venderlo, cómo tenemos que ofrecerlo, ¿cierto?, a los clientes finales. Y al final, es una alianza para largo plazo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la atención. Ya este fue mi espacio.
creo que ahora tenemos a... Muchísimas gracias, Susan. Bueno, y para hacer una introducción, pues muchas gracias. Les dejamos en el chat que finalizando todas las conferencias vamos a estar leyendo sus preguntas para dar respuesta. Entonces, cuando vayan a desarrollar las preguntas, colocan directamente quién les gustaría que las respondiera. Entonces, vamos a iniciar ahora con la línea de zonas francas. Por favor, me ayudan con la proyección. Gracias. Me presento, mi nombre es Lady Carvajal, líder de desarrollo de negocios de Parque Central Zona Franca. Siguiente, por favor. A manera de introducción, vamos a estar también explicando las herramientas de internacionalización, manera en las cuales ustedes pueden desarrollar la competitividad para sus productos, y una de esas es los beneficios que brinda el régimen tributario en Colombia, el beneficio de las zonas francas para optimizar tu proyecto. El primero es el ahorro del 15% en impuesto de renta, que va relacionado directamente con las utilidades en exportaciones. El segundo es el ahorro en aranceles y tributos aduaneros sobre mercancías que vienen del resto del mundo y también entre zonas francas. La posibilidad de realizar nacionalizaciones parciales al ingresar dentro de zona franca, los productos que se importen no necesariamente tienen que nacionalizarse y el tiempo que se queda en zonas francas es indefinido. El ahorro por compras de materia prima e insumos adquiridos en Colombia y exenciones de IVA y los trámites aduaneros simples y rápidos. Adicional, la flexibilidad para reexportar a otros mercados. Siguiente. Nosotros actualmente estamos ubicados Parque Central en Cartagena. Estamos en un punto estratégico donde tenemos cercanías de vivienda, cercanías a puertos, cercanías a aeropuertos y acceso a transporte público. Actualmente nuestra ubicación nos da una ubicación privilegiada que hace el tema de interconexión con el resto del mundo. Tenemos conectividad tanto aérea, fluvial, marítima y terrestre. Nuestra conectividad más próxima y de la cual hacemos énfasis es la zona portuaria de Cartagena, la cual es la tercera, según el Banco Mundial, en eficiencia del mundo, y somos los quintos en Latinoamérica en movimiento de contenedores. Somos el primer puerto de Colombia y tenemos conexiones a 480 puertos, a 150 países, y movemos aproximadamente el 70% del total de contenedores en Colombia. Zona Franca Parque Central hace parte del Grupo Central, Central como empresa holding, Apolo, que es el software que utiliza la Zona Franca, y actualmente contamos con más de 52 empresas instaladas, el 40% del parque está en operación. Somos un parque industrial de 115 hectáreas, de las cuales 100 están dispuestas a operación y 15 está para zonas comunes. Aproximadamente 2.400 empleos generados. Somos una zona franca relativamente nueva. La fecha de aprobación fue el 13 de octubre del 2010 y este año cumplimos el 13 de octubre 15 años de operación. También contamos con una prórroga por 30 años más que empieza a regir a partir del 13 de octubre de este año. Siguiente. Uno de los puntos importantes de los cuales saltamos es la eficiencia operativa. Nuestro software Apolo nos ha convertido en la primera zona franca en automatización de entrada y salida de mercancías, lo cual se ha traducido en una eficiencia trasladada a nuestros clientes con el 67% menos de tiempo en ingreso y salida de mercancías, operaciones 24/7 sin sobrecostos, menores errores y mayor precisión. Los valores agregados de Apolo está la aprobación asistida de formularios. Tenemos un margen de 15 minutos de aprobación de formularios, la posibilidad de realizar interfaz entre el inventario interno con nuestros usuarios. Y aquí voy a mostrar un breve video sobre nosotros para que tengan mayor conocimiento del proceso.
Qué pena, Lady. Mira que estoy teniendo problemas con el video y no se me quiere reproducir. Ah, bueno, no hay problema. De todas maneras, esos videos y toda la información que esté en el evento, vamos a estarlo enviando en memorias. Si quieren, nos dejan acá sus correos si de pronto no tuvieron la posibilidad de inscribirse, para poder enviarles todo lo que aparezca en las presentaciones. Aún faltan 2 días. Sí, qué pena. Dale. Ya te proyecto de nuevo. Bueno, adicional, pues Apolo también fusiona, adicional a nuestra zona franca, a otras zonas francas en el país. Y también está realizando el sistema de automatización con otras zonas francas. Entre las empresas que están dentro de Parque Central, están empresas de capital extranjero y capital nacional. Entre las que están en capital extranjeros, tenemos Estados Unidos, empresas de Europa como Irlanda. Adicional a eso, tenemos una estructura de sectores. El principal es el sector logístico, con el 42% de las empresas. Materiales de construcción, tenemos un clúster de materiales de construcción fortalecidos, en los cuales las empresas dentro del parque podrían construir su bodega desde cero con las empresas que están dentro del parque, al cual se traduce también a un ahorro en el tema de los costos de construcción, ya que pueden desarrollar diferentes modelos de bodegas con las empresas que están dentro. Tenemos sector metal mecánico, también alimentos y bebidas, que representan el 6%, servicios de construcción, petroquímico plástico, el sector astillero. Esto es una muestra de que somos también un reflejo de la industria fortalecida que hay en la ciudad. Adelante. Y finalmente, también estamos haciendo una apuesta a todo el tema de desarrollo sostenible. Hacemos parte de la ONUDI para convertirnos en un ecoparque industrial en el programa global de parques ecoindustriales. Actualmente también estamos desarrollando ya el proyecto, próximamente en lanzamiento, de la planta solar flotante más grande de Colombia y de Latinoamérica, la cual tendrá un efecto sobre nuestros usuarios para la generación de energía limpia, que es parte de una de las recomendaciones que estamos trabajando con la NUDI. Adicional, también tuvimos el reconocimiento de la categoría ambiental por energías renovables durante el segundo encuentro nacional de ecoparques industriales. Esto es una muestra de lo que somos nosotros como Parque Central. Aquí están los datos para que puedan tomarlos en cuenta. De igual manera, como les comenté, en el chat podemos ingresar todo el tema de las preguntas y sus correos para enviar toda la información. Adicional a esto, las siguientes conferencistas, que es ANAVA y Cargo Depot. Por ANAVA está Mauricio Cobo, por Cargo Depot está Felipe Bejarano, los cuales son usuarios de nuestro parque y estarán también teniendo intervención sobre información adicional para todo el tema de cómo desarrollar competitivamente tu exportación a Estados Unidos. Adelante, Felipe. Lady, si gustas, puedo poner el video al final de tu presentación. Ah, bueno, dale, Vale. perfecto. Gracias. Dale. No, perdona, qué pena, otra vez me quiso dar error. Dale, tranquilo. Vamos a dar entonces paso a Felipe Bejarano, gerente de Cargo Depot. Gracias, Lady, por la introducción. Le agradezco si podemos proyectar la presentación, por favor. Bueno, muchas gracias. Como lo anticipaba Lady, mi nombre es Felipe Bejarano. Yo soy gerente general de Cargo Depot. Nosotros somos usuarios de bienes y servicios aquí en la zona franca Parque Central y también tenemos presencia hace 10 años en la zona franca Intexona en Bogotá. De antemano agradezco a la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami y a la Zona Franca Parque Central por la invitación a participar en este webinar.
Claramente, pues nuestro objetivo también es exponerle a la audiencia pues, unas generalidades del proceso, ¿cierto?, de exportación y cómo las zonas francas y los demás actores del comercio exterior pueden ser sus aliados, ¿no?, para el éxito de los proyectos. En ese código QR pueden encontrar mi información de contacto eh, para su comodidad. Por favor, seguimos en la siguiente diapositiva. Entonces, pues, claro, el decreto 1165 del 2019 y su doctrina concordante definen el concepto de exportación, ¿no? Es importante mencionar que, pues, que todas las mercancías que salen del TAN o del territorio aduanero nacional aquí en Colombia con destino a otro país pueden corresponder a mercancías nacionales o de procedencia extranjera que en su momento fueron objeto de nacionalización, ¿no?, a través de un proceso, pues, de nacionalización correspondiente. Por supuesto, obviamente las exportaciones de bienes en Colombia no se encuentran sujetas a tributos aduaneros en Colombia, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites que apliquen a la exportación, ¿no? Ya Susan expuso con mucho detalle lo que corresponde, por ejemplo, a una exportación de alimentos perecederos, ¿no? Seguimos al siguiente slide. Como para ilustrar un poco más sobre esos problemas que vemos constantemente en las exportaciones, aquí defino 4 puntos, de los cuales pues sí quiero expandir un poco. El primero pues como manera de buena práctica es demasiado importante actualizar constantemente las matrices legales, ¿no? Vemos que la estabilidad jurídica en el país es constante, cambia. Entonces es muy importante seguir con esa actualización del conocimiento y participar en mesas de trabajo, con los entes de control para fines pertinentes, ¿no? Las zonas francas, la DIAN, los gremios constantemente están invitando para participar y dialogar y entender cómo funcionan estos procesos, ¿no? El segundo punto, sobre la oferta exportable también inadecuada, algo también muy común que se ve, cumplir tácitamente con las especificaciones técnicas aduaneras y comerciales en destino, también lo que tiene que ver con los empaques, las etiquetas y lo que el cliente, no solamente desde el punto de vista normativo, sino también desde un punto de vista comercial, lo que el cliente está buscando allá, ¿no? Hace un momento había puesto una foto de un chocorramo, por ejemplo, que venden en Estados Unidos, y ahí vemos un ejemplo en el cual la marca sigue conservando su identidad, pero está aterrizada al mercado americano, ¿no? Eh, entonces, eso es importante y por supuesto ya en temas de producción, todo lo que tiene que ver con la capacidad de producción. Si estamos comprometiéndonos de más con un mercado el cual no podemos realmente abastecer, ¿no? También tener en cuenta mucho los calendarios de producción, lo que llamamos el lead time, lo que puede demorar no solamente en producción, sino también en llegar al producto allá, ¿no? El tercer punto, la modalidad de transporte, ¿no? Los tiempos de tránsito, volvemos a ese tema, los tiempos de tránsito, días libres de contenedor, qué riesgos estamos teniendo tanto en origen como en destino en la parte logística, si el producto necesita una cadena de frío optimizada y tener en cuenta todas esas incertidumbres, esos eventos inesperados que pueden ocurrir, ¿no? Y como último punto, obviamente, pues es una omisión del contexto externo. Creemos que la pandemia creo que nos enseñó a las malas a ser más organizados con este asunto. El paradigma del just in time versus el just in case, los conceptos de pronto que se manejaban en logística, hoy día que nos conviene más y tener un inventario más extenso y prever todos estos cuellos de botella que pueden ocurrir en la cadena logística con escasez de contenedores, con algún conflicto armado que vaya a perjudicar nuestra cadena de suministro, ¿no? Hay herramientas interesantes que pueden ayudar al exportador, al empresario a mitigar esto, ¿no? Obviamente, pues
Podemos hablar de los contratos futuros, podemos hablar de coberturas cambiarias, podemos hablar también de la negociación que tengamos con los proveedores, que son nuestros aliados, y la financiación que podamos obtener también de nuestra materia prima en este caso, o de la mercancía que queramos importar y para proceso y luego exportar, ¿no? Continuamos, por favor. Y aquí es precisamente lo que quería ofrecer ya como nuestro grupo de empresas. Es un aliado estratégico que puede apoyarles de manera integral en toda la cadena, ¿no? Entonces, nuestro grupo aquí hacen parte agencia de aduanas, un operador logístico y como lo mencionaba inicialmente, nuestro usuario en zonas francas, que puede ser esa ayuda idónea para que puedan tener un proceso controlado con trazabilidad y visibilidad de inicio a fin, ¿no? Continuamos, por favor. Ya enfocándonos un poco lo que tiene que ver con las salidas al resto del mundo desde zona franca, vemos esta imagen acá. Lo que quiero enfatizar es que esto no es un proceso como tal lineal, sino que realmente son temas que hay que abarcar de manera simultánea. Hay que empezar a trabajar de manera simultánea en todos estos puntos. Vemos varias opciones acá. Podemos hablar de reexpedición de mercancías, ¿cierto? Tenemos clientes, por ejemplo, que manejan inventarios que inicialmente vienen del extranjero y apoyándonos en el régimen franco podemos nosotros tener inventarios sin nacionalizar acá para luego reexpedir. En este caso, las mercancías nunca pasaron por un proceso de nacionalización, sino que por motivos comerciales o estratégicos de las compañías, ellos deciden tener inventarios para luego reexpedirse. Esto obviamente les da un flujo de caja importante y también minimiza costos logísticos, ¿no? Y obviamente fiscales. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Yo creo que estos puntos de pronto también los tocó en gran parte Susan antes, pero de nuevo son cosas que vemos muchas veces, y es que a veces las personas quieren exportar, pero realmente no tienen todavía los requisitos previos ya con un visto bueno, ¿no? Entonces, todos estos puntos son importantes y para esto, pues, yo creo que el mejor aliado es una agencia de aduanas que los pueda guiar en el proceso. Y ya en un tema más técnico hay que revisar. Aquí hoy el ejemplo de una exportación de cosméticos, ¿no? Entonces es muy importante tener pues esos vistos buenos, que conozcamos muy bien tanto en destino qué es lo que nos están pidiendo para que en origen nosotros podamos tener esos requisitos al día antes de iniciar cualquier proceso de exportación. Entonces, todas estas cosas son importantes tenerlas previamente. Siguiente, por favor. Estas cosas son ejemplos y son algunos puntos de los cuales realizamos nosotros acá en la zona franca. De hecho, ahorita, coincidencialmente en este momento, estamos en una operación de consolidación de un contenedor que va para Australia y hemos venido recibiendo poco a poco diferentes mercancías de diferentes proveedores. Es un exportador con diferentes proveedores, todos nacionales. Las mercancías ingresan a nuestra bodega y lo que hacemos nosotros es poder adecuar de manera idónea esa mercancía. Entonces, en términos de empaques, los etiquetados que corresponden para que cumplan sus requisitos en destino y hacerlo de tal manera que la mercancía pues vaya óptima, ¿no? Y no tenga ningún inconveniente. La parte documental se revisa también con tiempo, de manera que tampoco la persona tenga ningún inconveniente en destino. Es importante mencionar que nosotros en este caso somos Basque, Susan también lo mencionaba antes. Es importante que ustedes como exportadores, si no son Basque o no tienen certificaciones de este tipo, busquen proveedores que sí lo sean, porque esto les ayuda a tener una capa de seguridad adicional y también es muy bien visto por los entes de control.
Entonces es una forma de, no de garantizar, pero sí de proteger el proceso de la cadena de suministro de sus mercancías, ¿no? Curiosamente, en este proceso que le mencionaba de esta carga, tuvimos un impasse que siempre pasa. Puede pasar en alguna parte del proceso. ¿Qué pasó? El contenedor que llegó había sido recién pintado. Entonces, pues, por el fuerte olor, el contenedor decidimos no aceptarlo. Entonces, tuvimos que solicitar al transportador que lo cambiara. Entonces, es muy importante tener todos esos detalles para que no tengamos inconvenientes y que la exportación sea exitosa, ¿no? Como último punto, obviamente entramos a lo que es la coordinación logística y creo que ahorita Mauricio también va a hablar un poco más de lo que es la DFI y la importancia de prever estos temas logísticos. Pero volvemos a la idea de que todo tiene que ser coordinado con los diferentes proveedores que tenemos en la cadena logística y tener siempre una visual, ¿cierto? Una visual de todo el proceso de inicio a fin, para que no se nos escapen detalles. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es nuestra información de contacto como tal en Cartagena y en Bogotá. Aquí también pueden ver un video informativo en este QR de nuestras empresas. Ahí podemos ver algunos procesos, algunas imágenes y de lo que son nuestras instalaciones y de nuestra historia como empresa, ¿no? Entonces, agradecemos mucho su participación en este evento y continuamos con Mauricio. Muchas gracias, Felipe. Susan, Felipe, muchas gracias. Lady, muy amplia la información, sobre todo en el tema de zona franca y los productos perecederos para Colombia. De mi parte, mi nombre es Mauricio Cobo, soy el Business Development Manager para Estados Unidos de ANAVA. Si quieres, Cristian, vamos pasando a la presentación. ANAVA es un operador logístico que tiene más de 10 años de estar en el mercado. Hoy en día tenemos más de 100.000 metros cuadrados en operaciones en Colombia. Tenemos más de 3,5 millones de toneladas que atendemos por año. Tenemos más de 20.000 contenedores atendidos por año y movemos más de 40 millones de cajas al año. En Colombia, nuestra oficina principal está ubicada en Zona Franca Parque Central, pero también tenemos presencia en Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali y Buenaventura, donde estamos con bodegas y patios dentro y fuera de zonas francas. En Colombia somos BASF, somos ISO, atendemos el eslabón de la cadena logística, somos empresa de almacenamiento, operaciones portuarias, agente de carga internacional, hacemos transporte terrestre con nuestros propios vehículos, hacemos fletamento de buques para carga bulk y break bulk, hacemos obviamente transporte de contenedores, tenemos un sistema que permite que nuestro cliente tenga la trazabilidad de su carga desde el momento que la recogemos en las instalaciones del exportador, del proveedor o de su cliente en Colombia y hasta el momento que entregamos en el destino final, Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Seguimos, Cristian, por favor. En Estados Unidos, hace 3 años y medio, decidimos empezar la internacionalización de ANAVA y arrancamos en Estados Unidos con una oficina en Miami, donde yo estoy ubicado. Hoy en día ya tenemos presencia con bodegas en Miami, en Houston, en la Florida, en Henry, Illinois y en Columbus, Ohio. En estas bodegas manejamos diferentes tipos de productos, muy enfocados a la industria alimenticia y muy enfocados a la industria petroquímica. Como bien sabemos, el 60% de la carga que sale y entra a Estados Unidos a nivel de contenedores, entre Colombia y Estados Unidos, perdón, entra y sale por el puerto de Houston. En Estados Unidos somos CityPath, tenemos el TSA y en algunas de nuestras bodegas tenemos ya una certificación de una zona aduanera o una bonded area donde el producto puede llegar y tiene un tránsito aduanero, no hay necesidad de nacionalizar. Se utiliza mucho, sobre todo con productos que vienen de, digamos, de Canadá, que bajan a Estados Unidos y de Estados Unidos salen hacia Colombia o el resto del mundo y no hay necesidad de nacionalizarlo.
También ofrecemos servicios en zona franca en algunos lugares de los Estados Unidos. En esta diapositiva ven algunas de las fotos de nuestras bodegas en Estados Unidos, que son básicamente las 4 ubicaciones que ven en el mapa. Seguimos, Cristian, por favor. Yo me quiero enfocar un poco más a nivel de puertos y a nivel de logística interna en los Estados Unidos para no extendernos aún más en temas de zona franca. La primera pregunta que yo creo que uno debe hacerse cuando quiere ingresar a los Estados Unidos es: ¿dónde está mi cliente potencial? ¿A dónde voy a entregar? Claramente, Susan fue muy clara hablando de productos perecederos, de productos de la industria alimenticia, que son fundamentales, y muy claro la presentación de Susan con respecto a los cuidados que hay que tener con productos agrícolas, etc. Pero en términos generales, ya no enfocados a un tipo de producto o de industria, es muy importante saber dónde está mi cliente, porque muchas veces cuando yo converso con personas o empresas que están pensando expandirse y entrar al mercado de los Estados Unidos, lo primero que me dicen es: no, Mauricio, yo quiero llegar a Miami. ¿Pero por qué Miami? No, porque tengo un tío, tengo un primo, tengo un pariente que vive en Miami. Le digo: sí, pero ¿dónde está tu cliente? Pues muy rico llegar a Miami, verte con tus familiares, con tus amigos, pero realmente el tema del negocio es dónde están tus clientes. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, si nosotros le vamos a vender a un Costco, le vamos a vender a un Walmart, pues Costco tiene su oficina principal en Washington, Walmart tiene su oficina principal en Arkansas, claramente tienen centros de distribución en diferentes estados de los Estados Unidos por lo grande que son, pero realmente de pronto no siempre hay que pensar en Miami, porque la logística interna te puede salir un poco más costosa de lo que te puede salir traer el producto a Estados Unidos. Entonces, bajo este escenario, yo he marcado ahí los principales puertos en la costa este, en el Golfo y en la costa oeste. En la costa este vemos puertos muy importantes como obviamente Miami y Port Everglades, que están en la Florida. Jacksonville me parece un sitio muy interesante para llegar, porque estás en la Florida, pero no estás en el sur de la Florida. Entonces estás cerca para llegar al sur de la Florida, pero también estás cerca para llegar al centro este de Estados Unidos. Está cerca a los estados de Georgia, de Alabama, de las Carolinas, Tennessee, donde puedes llegar, y donde hay hubs logísticos, donde puedes, digamos, encontrar posiblemente una bodega de uno de tus clientes a venderle en Estados Unidos. Pero también encontramos puertos en el norte, como es, por ejemplo, toda la zona de Baltimore, Nueva York, New Jersey, por donde entra mucha carga, y de ahí también encuentran zonas logísticas como por ejemplo lo que es Illinois, lo que es Indianápolis, donde se consiguen también muchos hubs logísticos donde llega la carga, ya sea en transporte terrestre o en tren. Cuando vamos al Golfo, encontramos un nuevo servicio que muy pocas empresas conocen, y es que hace aproximadamente unos 3 meses, diría yo, se abrió un servicio desde Cartagena hasta Tampa, en la Florida, que queda sobre el Golfo de México, directo, de donde pueden llegar, omiten un poco de pronto el tema de transbordos, que en algunas navieras se presenta en puertos como Caucedo o Kingston, llegan directo a la Florida, y de ahí pueden tomar un tren, ya sea para llegar a los estados del este de los Estados Unidos o penetrar ya a los Estados Unidos. Pero también tenemos el puerto de New Orleans, que está en Luisiana, y el principal puerto en el Golfo, que es Houston, ¿sí? De donde, como les manifestaba, entra el grosso de los contenedores que salen de Colombia hacia Estados Unidos. Y en la costa oeste, el principal puerto es Long Beach y Los Ángeles, pero también encontramos un poco más arriba puertos como Oakland y Seattle, que está en Washington. También hay estos son los principales puertos, pero también hay unos puertos secundarios donde algunas navieras pueden tener servicio desde Colombia o haciendo transbordo en algún puerto, ya sea Panamá, Kingston o Caucedo. Podemos llegar a estos puertos secundarios para Colombia, pero muy importantes para otras zonas del mundo. Si quieres, continuamos, Cristian. Aquí hablamos un poco sobre el transporte terrestre. La línea que ven en azul es fluvial y lo que ven en amarillo y en blanco es férreo y terrestre. En los Estados Unidos encontramos las interestatales. Todas las interestatales que terminen en el número 5 van en sentido sur-norte, norte-sur.
En las principales interestatales está la I-5, que es la que va, digamos, en la costa oeste, lo que va bordeando todo lo que es Baja California, hasta casi la frontera, por no decir que la frontera con Canadá. Entonces cubre todos los estados de California, de Oregon y de Washington. En el punto central está la I-35, después hacia el norte, perdón, hacia el este, encontramos la I-75 que nace de alguna manera en Miami, pero cruza los Everglades hacia Naples y va subiendo por la costa oeste de la Florida y llega arriba hacia el centro oeste de los Estados Unidos, llegando hacia los estados de Illinois y de Ohio y de, bueno, todo lo que es la zona norte-centro de los Estados Unidos. Y en la costa este, la principal interestatal es la I-95, que nace también en Miami y termina casi que en Canadá, llega a Nueva York y un poco más arriba. Esas son como los 4 principales interestatales que van en el sentido sur-norte, norte-sur, pero claramente hay otros. Y todas las interestatales que terminan en el número 0 son interestatales que van del este al oeste o del oeste al este. Básicamente las principales son la I-10, que va bordeando todo el sur de los Estados Unidos, todo lo que es el Golfo de México. Encontramos la I-80, que va en la parte centro, que nace, digamos, en Texas y va hacia arriba por toda la parte central. Esas son las 2 principales interestatales en el sentido norte-sur, sur-norte. Este mapa es fundamental porque este mapa nos ayuda a identificar los hubs logísticos que encontramos hoy en día y donde se enlazan el transporte terrestre con el tema férreo, con el tema fluvial también. Entonces, a nivel de vías ferrocarriles, encontramos unos hubs muy importantes en lo que es Ohio, Texas, Illinois, Colorado, claramente California y en la Florida, donde hay unos hubs logísticos muy importantes, donde hay unos rail ramps, donde llega el tren y ahí lo toma el camión para llegar hacia el último destino final. Pero también encontramos que hay vehículos que posiblemente vengan de la frontera o vengan de México, pero llegan a Colorado y ahí hacen un transbordo y se van en tren o se van en camión para seguir a su destino, ya sea Texas o ya sea, bueno, Texas no porque está más al sur, pero sí pudiese ser de pronto Tennessee, Kansas, Nueva York o el norte de los Estados Unidos, inclusive hacia Canadá. A nivel fluvial, encontramos 2 principales ríos. El número 1 es el río de Mississippi, que nace en Minnesota y termina en el Golfo de México. Por este río se mueve mucho grano, mucho petróleo, mucho acero y mucho hierro. Y está el Columbia River, que nace en Canadá y termina cerca a Oregon, en el Pacífico, en la costa oeste de los Estados Unidos. En este río se mueve mucho trigo, mucha cebada, mucho maíz, muchos frijoles. Obviamente ellos se unen en algún punto a través de otros ríos, entonces hay mucha carga que sale de Canadá y termina en Texas, en Houston, porque es un tema de exportación, como puede ser el trigo y el maíz, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Entonces, esto es muy importante porque esto nos da una visual de dónde puedo llegar, a través de qué puertos puedo llegar con una logística más ajustada al producto que yo voy a vender y dónde está mi cliente final. Y reitero, si ustedes están mirando la Florida, no se enfoquen solamente en el sur de la Florida. Yo tuve la oportunidad de reunirme con Select Florida, una entidad en la Florida, también con los entes gubernamentales de Tampa, de Orlando y de Jacksonville, como también en Houston, donde uno puede tener algo más de información y entender beneficios a nivel tributario, beneficios a nivel logístico, beneficio a nivel de costos, disponibilidad de bodegas, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de camiones que permitan ser más efectivos en el tema de
colocar el producto de ustedes en el cliente final para que sean más competitivos al momento de entrar al mercado, porque finalmente, y yo creo que Susan seguramente lo ha vivido, y muchos de los que están conectados que hoy en día ya importan a Estados Unidos lo han vivido, muchas veces el precio del producto lo pone el mercado. Entonces tenemos que ajustar nuestro proceso de importación, nuestro proceso logístico, para que seamos competitivos en el mercado donde vamos a llegar. Zona Franca es un aliado importante en este proceso, porque si el producto sale de una zona franca, pues tiene ciertos beneficios que también te ayudan. Y si el producto sale de una zona franca y llega a una zona franca en Estados Unidos, también tienes algunos beneficios muy similares a los que ofrece Zona Franca Colombia. Entonces, yo quería enfocarme mucho en esta parte, porque definitivamente hay unos hubs logísticos donde muchas veces el producto va a tener que llegar, y eso es lo que va a determinar por qué puerto vamos a entrar y dónde voy a montar yo mi logística. Si quieres, Cristian, continuamos. Aquí quedan un poco mis datos. Cualquier información que requieran, con el mayor gusto, estamos atentos para atenderlos, ya sea para carga que viene a Estados Unidos o para carga que requiere mover desde cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Los dejo con la Cámara de Comercio, con Javier Pinzón. Perfecto. Yo creo, muchas gracias, Mauricio, súper interesante y muchas gracias. Yo que vengo del mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, pero tengo una gran cantidad de clientes en una de las empresas en el sector logístico en Miami. Me maravillo de lo segmentado y de lo al mismo tiempo complejo que es el sector de logística en los Estados Unidos. Uno de nuestros miembros en la Cámara que trabaja en temas de alimentos nos ha enseñado mucho, y aprende uno a entender que hay una cantidad de especialistas intermediarios que uno tiene que ganarse un piso, que uno no llega directo a Costco el primer día, sino que tiene que ir a través de los canales correctos, y esos canales no se parecen mucho a cómo funciona en Latinoamérica. Es una forma muy particular de Estados Unidos. Entonces, súper enriquecedor, digamos, las diferentes conferencias. Muchas gracias. Yo pienso que me gustaría hacer unos comentarios al cierre, pero no sé si podemos, dado que la logística de tiempo se nos fue un poquito, abrir para algunas preguntas y dejar unas palabras de cierre al final. Me parece importante abrir para preguntas. No sé qué tantas preguntas tenemos en el proceso, Lady o Ana María. Claro que sí, Javier. Iniciamos entonces con unas preguntas que ya tenemos en el chat. Para abrir este espacio, los invitamos a todos que sigan colocando sus preguntas y las estaremos leyendo. Iniciamos con una pregunta para Susan Rodríguez de Juliana Cardona. Nos dice, si tuvieras que resumir en solo 3 pasos concisos toda la información de tu presentación, ¿cuáles serían? Muchas gracias. Listo. Juliana, muchas gracias por conectarte, y aprovecho para agradecerle a toda la gente. He visto por medio del chat que tenemos gente de República Dominicana, tenemos a Diego de Tampa, tenemos a Edgar de Guatemala. Él es un exportador guatemalteco con muchísima experiencia, que me ha enseñado muchísimo de los mercados norteamericanos y europeos, así es que gracias por conectarte. Tenemos desde el Quindío al señor y gran amigo Camilo Peñalosa, muchísimas gracias, otro empresario y experto en hierbas aromáticas y exportador también e importador acá en los Estados Unidos. Entonces, muy feliz de ver todas estas preguntas y toda esta gente que se conectó. Yo diría que los 3 pasos, si lo pudiera resumir todos esos 10 que di, sería el primero: conoce tu producto. Y veo que estaba ahí, y perdón, se me fue acá el nombre, pero alguien estaba con café, productos deshidratados y bananos de Colombia. Entonces quiero dar este ejemplo también, que aunque es alimenticio, no es perecedero, pero quiero dar este ejemplo, digamos, en los alimentos procesados. Sé la diferencia entre étnico y nostálgico. Un alimento étnico es un alimento, digamos, para los latinos, mientras que un alimento nostálgico es algo que
nos crea una emoción, un recuerdo específico, ¿verdad? Digamos, para mí sería, no sé, quipitos, socorramo, algo que me acuerda a mi infancia. Entonces, eso es un alimento nostálgico, mientras que el étnico, por ejemplo, como el plátano, tú lo puedes vender a cualquier latino, ¿cierto? Que tenga consumo de ese producto. Entonces, conoce tu producto de la A a la Z. Las temperaturas, vida de anaquel, como lo mencioné en la presentación, pero además, ¿qué mercado estoy intentando llegar? Entonces, estamos viendo, aún con los procesados, si va para un étnico, va a un nostálgico, o qué, o a dónde es que yo lo quiero posicionar. Entonces, primero, conoce tu producto. El segundo, asesórate bien en origen. En el chat también leí que estaba Juan Estrada. Gracias por participar, Juan de Urabá. Entonces, Juan Estrada también da asesorías, hay un montón de compañías que también da, como dije, cámaras de comercio, entonces, agentes aduaneros. Lo importante es asesorarse en cuanto a la normatividad, código de exportador, fitosanitario, BASC, empaque, lo que sea que te permita llegar a este mercado norteamericano con éxito. Y la tercera sería relaciones de confianza, bien sea a través de socios comerciales, proveedores de servicios, suplidores de servicios logísticos, porque se trata de una relación a largo plazo, no es una exportación, sino es un plan de negocios para ser exitosos, como exportadores, como importadores y poder posicionarse uno en el mercado. Entonces, yo diría que son esos tres: conocer tu producto, asesorarse en origen y construir relaciones de confianza. Perfecto, Susan, muchas gracias. Y continuamos con una pregunta adicional para ti. Nos pregunta Víctor Barreneche: para el ingreso de plátano a Estados Unidos por Miami, ¿se necesita aportar certificación fitosanitaria de ICRO? Gracias, Víctor. Pues no soy experta, pero vi que estaba conectada la señora Marilsen Jaime Guerrero del ICA. Entonces yo creo que ella te podría, y puso su contacto, te podría dar más. Asimismo, sumo en el chat un hiperlink que habla todo del servicio del fitosanitario, pero te digo que no es obligatorio, hasta donde yo sé, tenerlo, pero sí es mejor hacerlo. El plátano es uno de los productos que está en un programa Sample Risk Base, que cogen un porcentaje y es aleatorio. Entonces, eligen tomar el proceso de aduanas, unas mezclas para ver si el producto cumple con los requisitos. Entonces, cuando tú tienes un fitosanitario en la papelería de exportación y ya eso está procesado en la papelería de la importación, tú estás dando fe de que tus plantas y tus cultivos cumplen con los requisitos fitosanitarios necesarios para el país de importación, o sea, para los Estados Unidos. Entonces, hasta donde yo sé, eso es para todos los productos, digamos, vegetales, follaje, flores. Y aunque, como te digo, para el plátano entiendo que no es obligatorio, sí creo que es mejor hacerlo para entrar con más agilidad. Muchas gracias, Susan, por tu respuesta. Terminamos con las preguntas de tu parte y tengo unas preguntas para Felipe Bejarano. Felipe, te leo la primera pregunta. ¿Existe algún registro documental o punto de partida que ayude a los exportadores a determinar la viabilidad y competitividad de una oferta exportable? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que hay que partir de que todo depende del producto, ¿no? Pero sí podría decir que un buen punto de partida, por lo menos en Colombia, es la cartilla de pruebas de origen de las exportaciones colombianas que publicó la DIAN. Este documento es muy interesante porque reúne varias características, varias condiciones y procedimientos que nos ayudan a tener como una hoja de ruta y realmente que facilita el proceso, ¿no? También diría que es importante en destino ver, digamos, ese counterpart que podamos tener allá. Por ejemplo, el ITA en Estados Unidos es una buena herramienta también.
que eso hace parte pues del del Department of Commerce. Por ejemplo, otro ejemplo que conozco bastante bien en Canadá es el TFO, que es básicamente el Trade Facilitation Office, que es muy similar a lo que tenemos en Colombia, nosotros como ProColombia. Ellos también tienen una base de datos interesante que puede facilitar la comprensión del proceso, ¿no? Y de los requisitos que podamos nosotros encontrar en el camino. Muchas gracias, Felipe, por tu respuesta. Finalizamos aquí en el chat con una pregunta de Daniel Rivas. Él nos pregunta si alguien tiene alguna experiencia en exportación a aguas internacionales, en carga de alimentos en buques, cruceros para consumo a bordo. Las navieras con americanas en su mayoría. Es un proceso de exportación, pero que no ingresará al territorio americano. No sé quién le podría dar una respuesta en esta pregunta. Lady, ¿tú tienes algún comentario para Daniel? Daniel, no tenemos mucha experiencia en eso. Sí abastecemos los duty free y esos duty free también abastecen los cruceros. Si entiendo bien la pregunta, creo que la manera de llegarle a los cruceros es, ellos tienen unas, digamos, agencias marítimas o unas entidades que son los que se encargan de abastecerlos y generalmente cuando entregamos un producto que viene del exterior, digamos en el puerto de Miami o en el puerto de Cañaveral, donde llegan muchos cruceros, son zonas aduaneras donde llega el producto porque no, digamos, posiblemente ese producto no se vende en los Estados Unidos, llega solamente para la venta a cruceros y se va a consumir en aguas internacionales. Entonces, ellos tienen unas áreas, unas zonas donde el producto llega sin necesidad de nacionalizar y se montan al barco. Tienen un periodo determinado para estar, generalmente son 15 días, con posibilidad de extenderlo 15 días más. Espero haberte respondido parte o toda tu pregunta y haberla entendido correctamente. Y yo quiero sumar algo más ahí, gracias Mauricio. También eso se llama como un in-transit permit, lo Así puedes es. contar con tu agente aduanero, Daniel. Yo he tenido experiencia con eso de mis épocas en logística, pero era solamente como un permiso donde la carga no se nacionaliza acá, sino que solamente está atravesando, ¿cierto? Exacto. El territorio. Entonces, no necesitan los mismos tipos de reglamentación, pero de todos modos, si es algo para alimento en crucero, si mira la diferencia entre alimento procesado y alimento fresco. Ahí es donde yo creo que tienes la diferenciación, porque en el alimento fresco a veces te piden que haya un enmallado, o sea, que las paletas tengan como una cosa que le llaman mesh, que es una malla literalmente que está protegiendo el producto de que venga alguna clase de plaga o alguna clase de mosca mediterránea, alguna clase de insecto que aún estando en tránsito se quede dentro de los Estados Unidos. Además de eso, no creo que haya mayor diferenciación, pero sí asesórate con tu agente aduanero y pregunta por un permiso en tránsito. Muchas gracias, Susan. Para finalizar, queremos seguir con una pregunta para Javier Pinzón. Nos pregunta Juan José Cadaví, ¿cuál es la diferencia entre AmCham y Colombian American Chamber of Commerce Miami? Buenísima la pregunta, Caro, muchas gracias, porque es una pregunta muy frecuente y una confusión muy frecuente, no intencional, y es, AmCham de hecho, es una red de cámaras de comercio que existen, digamos, con cierto grado de promoción y de interés del gobierno americano, que ayuda a que haya comercio fuerte para todas las empresas americanas en el mundo. Las AmCham, particularmente conocemos mucho a Colombia, pues son cámaras de comercio en Colombia que están dedicadas a apoyar a los empresarios a su comercio dentro del país, pero obviamente eso también implica que en oportunidades salen y quieren hacer cosas y quieren apoyar a esos empresarios fuera de Colombia. De hecho, trabajamos muy de cerca, particularmente con las del Pacífico y el Caribe,
con las del eje cafetero. Trabajamos muy de cerca porque a veces ellas necesitan una mano local aquí en Miami. ¿Cuál es la diferencia para hacer concreta la pregunta? Nosotros somos locales en Miami, tenemos presencia local en Miami, tenemos acceso, digamos, a recursos locales de Miami en estos 40 y tantos años. Y en muchos casos trabajamos de la mano con ProColombia también, nos conversamos, miramos qué podemos apoyar, hasta dónde llegan ellos y a dónde se necesita un apoyo adicional y viceversa. Nosotros también tenemos puntos a donde no podemos o no tenemos la capacidad y la tienen o las AmChams o ProColombia, pero no tenemos ninguna relación, digamos, formal, legal. Somos entidades independientes que trabajamos juntas para apoyarnos, fundamentalmente nosotros aquí en Miami, darle apoyo a las iniciativas. Nos llegan iniciativas de exportación de servicios de salud que quieren promover en Miami, pues eso lo organizan localmente las cámaras en Colombia, bien sea una AmCham o una cámara de comercio local, y nosotros apoyamos aquí en logística, en sitio, en convocatoria, etcétera. Entonces, básicamente jugamos juntos y nada, yo creo que de mi parte eso es más que suficiente. Ha sido una muy buena conferencia. Muchas gracias. Yo por lo menos aprendí bastante y espero que sea un espacio muy provechoso para ustedes. No sé si nos queda faltando algo en la agenda, más allá de agradecerles a nuestros speakers que nos han dedicado el tiempo y la preparación para generar información. Y de mi parte, solamente reiterar lo que todos ustedes dijeron. Por favor, apóyense en ProColombia, en las AmChams, en nosotros como cámara, en los expertos, porque los errores son tremendamente caros y se cometen cuando uno sale del país. Yo fui exportador de tecnología en los 90s y descubrí que era más difícil exportar que importar desde Colombia. Y me costó un montón de dinero, y eso básicamente siempre hay empresas o hay partners que lo saben o hay entidades que les pueden apoyar. Yo creo que esa es la lección más importante, es no cometan el mismo error que hemos cometido los otros, y los que estamos aquí, digamos, parte de la razón para estar aquí es apoyarlos a ustedes para que no pasen por las mismas piedras y se tropiecen con las mismas dolorosos callos que ya tenemos los que pasamos por acá de alguna manera. Y no sé, les devuelvo la palabra a Caro, no sé si nos queda algo más en la agenda. No, muchas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Algunas adicionales las vamos a responder vía correo electrónico, que son temas informativos de presentación y demás. Y de todas formas, en el chat les dejamos nuestros correos electrónicos por si tienen alguna información adicional, no duden en contactarnos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos, buen día. Gracias, buen día.